está, señor Carhuatocto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, primero para contextualizar, ya lo señalaba, hace algunos meses se estaba advirtiendo de los peligros, de lo que hubiese podido significar de que se hubiesen aprobado los cambios o las modificaciones a la ley forestal y de fauna silvestre. Sin embargo, esto en el Congreso ya fue rechazado. Pero ¿qué pasó a la par una vez que fue rechazado? ¿Qué ocurrió? ¿Han pedido qué? Una reconsideración. Hay que considerar que la votación fue muy reñida. ¿Ya? Prácticamente por 3-4 votos se gana el rechazo de un proyecto de ley que buscaba hacer un cambio de uso de tierra y generar una deforestación. Esta semana se ha puesto en agenda del Pleno del Congreso la votación de esta modificación que implicaría, de acuerdo a la opinión calificada del Ministerio del Ambiente, una deforestación segura. CERFOR también ha señalado lo mismo. Y, por su parte, el Ministerio de Cultura ha señalado que hay que considerar la relación especial, cultural, social que existe entre los pueblos indígenas y el territorio y que debería hacerse una consulta previa. Por su parte, la Defensoría del Pueblo también ha advertido que esto va a generar una deforestación, mayor invasión a territorios indígenas, a zonas reservadas, a zonas de amortiguamiento de áreas protegidas. El Colegio de Biólogos del Perú en el propio proyecto de ley se ha opuesto, está en contra, e incluso un experto que está, digamos, asesorando y estaba de acuerdo con el proyecto de ley, que es Gustavo Suárez de Freitas, también señaló que habían condiciones para poder llevar adelante algún tipo de apoyo a estos agricultores. Yo creo importante advertir que el proyecto de ley debilita la institucionalidad ambiental, debilita la institucionalidad forestal, porque por solo mérito de la opinión de la Comisión Agraria se desconoce el dictamen de rechazo de la Comisión de Pueblos, pero también de la Comisión Especial de Cambio Climático. Prácticamente las autoridades que son expertas en temas de bosques, de cambio climático, de pueblos indígenas, han dicho que se archive este proyecto de ley y no está haciendo, ¿no? Y eso disculpe, ha sido con 53 votos en contra, 50 a favor, dice, ¿no? 53 votos en contra, 50 a favor y 12 abstenciones. El Congreso de la República rechazó el dictamen a la modificación de los artículos 29 y 33 de la ley 29763, que es la ley forestal y de fauna silvestre. Entonces, señor Carhuatocto, ¿quiénes están solicitando esta reconsideración? Porque siempre ocurre eso, ¿no? Y en las sesiones del Pleno se rechaza, sin embargo, nuevamente ocurren estos intentos de insistir en las modificaciones. ¿Quiénes son? ¿Qué bancadas? ¿Qué congresistas son los que están detrás de la insistencia de estas modificaciones? Fundamentalmente es el Grupo de Fuerza Popular y sus aliados. Y yo quisiera explicar por qué están de alguna manera apoyando esta propuesta. Ellos señalan que hay pequeños agricultores y empresarios agroindustriales que son los que reclaman una facilitación en la habilitación de estas tierras. Sin embargo, no señalan el costo-beneficio. No tienen identificado ni empadronado a estas personas. O sea, generan una norma que se aplica a todo el país, pero no tienen una idea de quiénes son los verdaderos beneficiarios. Y en la práctica se puede estar beneficiando a personas que de manera ilegal están ocupando territorio que debería estar totalmente protegido para bosques primarios, para bosques secundarios, para bosques de protección. Y yo también querría decir que para poder hacer una formalización de la titulación de territorios en pro de la agricultura, antes habría que tener una protección a territorios indígenas. La titulación de territorios indígenas está pendiente y esta Comisión Agraria no ha hecho nada. También está pendiente la protección de defensores ambientales, o sea, justamente... muchos han sido atacados también, no asesinados. Por estos grupos, por estos grupos que reclaman actividades agrícolas, actividades de agroforestería, pero de manera ilegal, sin haber tenido una autorización, una habilitación. También habría que tomar en cuenta el cumplimiento de obligaciones climáticas. El Perú es uno de los principales países que tiene Amazonía, que tiene un bosque importante y donde podríamos tener un pago por compensación por servicios ecosistémicos. ¿Acaso esta comisión ha hecho una evaluación de qué conviene más esta forma de producción que depreda o un pago por servicios ecosistémicos? Y yo solo quería terminar, no se ha evaluado tampoco el tema de consulta previa de pueblos indígenas. Es muy importante la consulta previa. Es fundamental, y yo había traído un texto de la propia Congreso, que es
el debate parlamentario de la consulta previa de los pueblos indígenas y cómo se derogan los decretos legislativos 1015, 1073, 1064 y el que tú mencionaste en el programa anterior, el 1090. Son 3 tomos, son 2 años. Y no hemos aprendido nada del baguazo, de que no debemos modificar una ley forestal sin consultar a estas poblaciones amazónicas. Todas las poblaciones amazónicas se han opuesto, empezando por AIDESEP, que estuvo de alguna manera en el ámbito del baguazo, pero también la Confederación Nacional Agraria, o sea, una agrupación de poblaciones que viven del agro. Y yo me pregunto, la Comisión de Agraria, ¿quiénes está consultando? A grupos minoritarios. Su dictamen, su informe, su exposición de motivos no tiene un sustento técnico. Aquí nos parece que hay que analizar un poco mejor. Y por último, yo no quería mencionar, si quieren ayudar a los agricultores, tendríamos que plantear programas de asistencia técnica, tendríamos que programar programas sociales para poder empadronarlos. Y también tendríamos que exigirle instrumentos de gestión ambiental, porque este proyecto no plantea instrumentos de gestión ambiental, plantea que hay una habilitación sin ninguna regulación. Eso. En las modificaciones que se están insistiendo se puedan concretar, ¿cuáles son puntualmente? Porque también se estaría excluyendo al Ministerio del Ambiente, ¿no? Como ente regulador, ente de fiscalización. ¿Podría decirnos de repente 3 puntos exactos de los que, como está la ley actual, la ley forestal, a lo que se quiere cambiar según esta propuesta de la Comisión Agraria? La ley forestal exige que, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, el bosque que tenemos ahí, haya un ordenamiento forestal, un ordenamiento territorial, para que todos nosotros podamos identificar dónde puedo hacer agricultura, dónde puedo hacer agroforestería. Esa identificación tiene que ser previa a la habilitación para que yo pueda hacer ganadería o agricultura. Lo que plantea este proyecto generalmente es una exclusión de ese ordenamiento y que directamente se pueda habilitar para realizar actividades de agricultura, de ganadería o de agroindustria. Eso es lo que plantea en términos fácticos. La opinión del Ministerio del Ambiente en estos casos debería ser obligatoria. Si la estás exonerando, ya no hay opinión del Ministerio del Ambiente. Incluso el propio CERFOR prácticamente no tendría ninguna competencia. Y esto es lo grave, que se debilita tanto la autoridad del CERFOR, pero también al propio gobierno regional, porque quienes deben hacer esta habilitación son los gobiernos regionales. Entonces, es un tema de ámbito regional que el Congreso lo lleva al ámbito del gobierno central, donde no tenemos nada que ver. Tendríamos que trabajar una comisión, un grupo de trabajo para poder resolver estos problemas, pero no a través de una ley que no identifica específicamente quiénes son los afectados. Y yo me pregunto, y les pregunto a todos, ¿dónde está la lista de empadronados de los afectados? Ellos mismos en el Congreso han dicho, todo San Martín sí está con una zonificación forestal. Por lo tanto, ahí no aplicaría la ley. ¿Acaso siquiera han dicho, esta norma no aplicaría en San Martín? No, han dicho todo. Incluso aquello que tiene una zonificación y que tendrían que exigirle los requisitos establecidos como un permiso de habilitación, como un instrumento de gestión ambiental. Entonces nosotros sostenemos que hay que promover un archivamiento y hay que promover una salida técnica sustentable y fundamental, el principio de gobernanza ambiental. Si las autoridades ambientales, con el Ministerio del Ambiente, CERFOR, el Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo, están planteando que no se puede aprobar, pues bien, hagamos un grupo de trabajo para ponernos de acuerdo. Pero no puede ser que la Comisión Agraria, solo por el poder de los votos, desde el Congreso, genere una destrucción de la institucionalidad ambiental, de la institucionalidad forestal. Ellos no tienen expertos, ni direcciones climáticas, ni direcciones forestales, ni un equipo técnico calificado para decir que se pueda deforestar, que se pueda habilitar terrenos para agricultura y ganadería. Cuando ya hay la opinión, ¿no? Hay la opinión del Ministerio de Cultura, CERFOR, el Ministerio de Cultura también, la consulta previa para que se pueda hacer efectiva la deforestación, el Colegio de Biólogos también, además de organismos internacionales también han advertido de lo peligroso que son cada una de estas propuestas que se intentan concretar o viabilizar desde el Congreso, ¿no? Así de escandaloso, así de peligroso es. Yo, Romy, diría que esta es una interferencia directa del Congreso de la República en funciones que son del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene por función ordenamiento territorial, cumplimiento de obligaciones climáticas, cumplimiento de consulta previa, y cuando tú apruebas esta norma, interfieres y generas una crisis política, social, un conflicto.
porque obviamente los pueblos indígenas se han opuesto. ¿Y qué ya se va a generar? Visto, ¿no? Ya hemos visto cómo se desarrollan estos conflictos, como el baguazo que usted bien señala. Efectivamente. ¿No? Y todas las organizaciones indígenas, todas se han opuesto. Si este proyecto de ley se aprueba, ¿qué nos espera? ¿No estamos saliendo de una crisis? ¿No queremos paz? Pues lo mejor sería un archivamiento. En este momento el Congreso lo que tendría que hacer es una participación, una consulta y una pacificación a partir de consenso. No podemos imponer una salida a aquellos que tienen un terreno y están haciendo agricultura o están haciendo ganadería sin tomar en cuenta, imponiendo la voluntad desde el Congreso y no tomando en cuenta la autoridad ambiental, la autoridad forestal, pero también lo que dicen las ONGs internacionales, las ONGs nacionales y los pueblos indígenas, Romy. Yo creo que esto es muy grave. Tenemos que apelar a la institucionalidad y la democracia, y eso implica participación ciudadana, consulta previa y escucharnos. ¿Por qué aprobarlo ahora? Sigamos discutiendo, que vuelva a la Comisión de Pueblos. De hecho, la Comisión de Pueblos rechazó el proyecto, y que sigamos discutiendo. ¿Por qué tenemos que apurarnos si este proyecto, si esta ley forestal se demoró 3, 4 años? ¿Por qué lo vamos a hacer tan rápido? Pero ¿cómo ve usted el panorama en adelante? Se ha pedido una reconsideración para estas modificaciones a la ley forestal de fauna y silvestre también, pero ¿cómo ve un poco el comportamiento que se pueda desarrollar en adelante de nuestros parlamentarios? Porque ya fue rechazado, sin embargo, esta reconsideración, pero ¿cómo ve el contexto de qué tan viable puede ser? Porque también podría ser que nuevamente se ratifique este rechazo, ¿no? Romy, yo estoy sumamente preocupado porque como se fueron 4 votos los que dieron el rechazo, en este tiempo que ha pasado, podrían haber cambiado su sentido de su voto. Y yo apelo a los congresistas responsables que tenemos. ¿De qué bancadas? De todas las bancadas, porque esto ha sido dividida. Esta es una votación dividida, entre los propios partidos han dividido. Pero principalmente para un poco saber cuál es. Pero principalmente yo plantearía que Fuerza Popular reflexione y vea lo que va a generar un proyecto de ley que podría traer una crisis climática peor que la que tenemos en el Perú, que podría traer más enfermedades. Justamente estas enfermedades que están llegando es porque hemos deforestado. Claro. Este yacu que está viendo es porque hemos deforestado. Yo llamo, exhorto a Fuerza Popular que lidera este proyecto para que, por favor, no insista con este proyecto, deje que se archive, y si viene otro proyecto similar, también se archive, porque esto no es de volver a hacer otro proyecto y volver. Varios intentos, ¿no, señor Carhuatocto? Se rechaza y nuevamente viene la reconsideración. Pasa 1 año, 2 años y nuevamente la insistencia de poder hacer las modificaciones a la ley forestal. Lo que da cuenta es que si hay intenciones de poder cada cierto tiempo insistir en estas posibilidades que no tienen ningún tipo de consideración y no incluyen ningún tipo de opinión de los expertos, de los especialistas, en perjuicio de las comunidades directamente afectadas. Efectivamente, yo considero que un proyecto de ley tiene que ser en consenso, en participación, y en plena pandemia y en este contexto que hemos estado saliendo crítico, no es el mejor momento, no es el contexto. Creo que la ley forestal merece un tiempo. Te recuerdo que esta ley se hizo con talleres a nivel nacional. Claro. ¿Y cómo quedo yo como Estado si después de haber hecho talleres a nivel nacional, luego en el Congreso, simplemente por el poder de los votos, decido que lo que pactamos hace 7 años ya no tiene valor? ¿Cómo quedo yo como Estado? ¿Cómo queda la institucionalidad forestal, la institucionalidad ambiental? ¿No? ¿Cómo quedo? Eso es lo que me preocupa. Yo por eso espero que el Congreso, atendiendo las circunstancias especiales y la situación crítica de cambio climático en la que nos encontramos, que hay que decirlo, va a empeorar, van a venir otras enfermedades, tenemos que estar preparados, el cambio climático es así, y la única forma de contenerlo es conservando el bosque. Claro, y si ya aún así que nos encontramos con estas normativas, se vulneran derechos, se vulneran normativas, imaginen con estas modificaciones que claramente pues no se están considerando de acuerdo a la legalidad, ¿no? De acuerdo a lo que realmente ocurre en cada una de estas comunidades, en estas zonas. Por último, nada más, señor Carhuatocto, si bien es cierto, usted pertenece al Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, pero su voz es el canal, es el medio de representación de todas las comunidades. ¿Quiénes más se unen en este pedido para que el público pueda saber quiénes son los que están detrás de que no proceda estas modificaciones y por el contrario se archive totalmente estas propuestas? Podría decirle con total seguridad
que AIDESEP, que es la organización más importante de la selva peruana, de la cual soy su abogado en muchas de sus causas y con las cuales estuve el día de ayer con las mujeres indígenas, rechaza este proyecto. También le podría decir, tomando las palabras de la presidenta de la Confederación Nacional Agraria, que ellos también rechazan estos proyectos. Con ambos trabajamos de la mano, juntos. Por lo tanto, las organizaciones más importantes, andinas y de la selva amazónica, están completamente de acuerdo en que el proyecto se rechace. Y por su parte, las ONGs internacionales como nacionales, con las que también tengo contacto, están en igual condición. Incluso países como Noruega o Alemania y la cooperación internacional también lo están. Este es un punto en el cual incluso el propio Estado, con todos los pueblos indígenas y las ONGs, estamos de acuerdo. Los únicos que se oponen a no hacer las cosas bien, esta es la Comisión Agraria. Por eso es tan nocivo que a pesar de todas las alertas, todos los llamados que hay de todos los expertos, vayamos en contra del sentido común, Romy, de lo que corresponde. Hay que insistir, para eso estamos, está TV Perú Noticias, el canal de todos los peruanos, para hacer la voz de cada una de estas asociaciones en general, ¿no?, frente a este tipo de situaciones. La Comisión Agraria está liderada efectivamente por la congresista de Fuerza Popular, Nilsa Chacón Trujillo, presidente de la Comisión Agraria. Ella ha señalado que la norma sí es viable, dice, y resuelve una serie de limitaciones de la ley 29763, estableciendo medidas transitorias para garantizar mayor seguridad jurídica y el disfrute de los recursos naturales y el desarrollo de miles de agricultores familiares, cosa que no es así, según lo que usted nos refiere, ¿no? Por el contrario. Sí, no es así, no es así. Muy bien, señor Calvo Atocto, muchísimas gracias. Usted, las veces que considere, tiene este espacio de economía verde para poder seguir comunicando al país, ¿no?, de estas insistencias, de hacer estos cambios a la ley forestal y de fauna silvestre, tan valioso y por lo que tanto se luchó, tanto se trabajó para que pueda estar instaurada. Es importante escuchar realmente a los actores, como usted bien dice, ¿no? Hay que sentarse a conversar, hay que escucharlos y ver también su posición y no atropellarlos, por así decirlo, ¿no? No imponer voluntades políticas sobre una voluntad técnica, social, y que una ley sea legítima. Así es. Eso es importante. Muy bien, agradecemos mucho, señor Henry Calvo Atocto, presidente de ITLATS, que es el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, hablándonos de lo que es esta posibilidad de que el Congreso insista con el proyecto que propone modificar la ley forestal y de fauna silvestre. Le agradecemos mucho. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Muy bien. Amigos, con esta interesante información para todo el país, nos vamos a la pausa comercial, pero ya estamos regresando en breve. No se vayan.